Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergiremos en uno de los escenarios de historia alternativa más fascinantes hasta el momento. Imaginemos un mundo en el que el primer imperio mexicano no colapsó en 1823, sino que emergió como una potencia global dominante en la década de 1850, rivalizando con el propio imperio británico. ¿Qué sucede cuando México, con su marina modernizada y su fuerza industrial, se enfrenta a la poderosa Marina Real en una guerra total? Y en un giro inesperado de los acontecimientos, Estados Unidos, que aún lleva las cicatrices de la guerra de 1812, decide aliarse con México, convirtiendo el conflicto en un asunto verdaderamente global. Este escenario podría cambiar la trayectoria no solo de México, sino de todo el hemisferio occidental. En esta historia alternativa, exploraremos las razones de la guerra, las motivaciones detrás de la incorporación de Estados Unidos a la lucha y las enormes implicaciones de un conflicto entre estas tres potencias. Así que siéntese, tome una taza de café y exploremos un choque épico de imperios. El ascenso del Imperio Mexicano. En nuestra línea de tiempo, el Imperio Mexicano, fundado por Agustín de Iturbide en 1821, tuvo una vida breve y se desmoronó apenas 2 años después, en 1823, debido a la disidencia interna, la inestabilidad económica y la falta de un amplio apoyo. Sin embargo, en esta historia alternativa, el Imperio Mexicano perdura. Iturbide, apoyado por asesores extranjeros de Francia y Prusia, logra estabilizar su imperio. Durante las siguientes décadas, se abordan los problemas internos de México y en la década de 1830, la nación se embarca en un ambicioso programa de modernización. El Imperio Mexicano comienza a industrializarse rápidamente, construyendo ferrocarriles, fábricas y modernizando su ejército, especialmente su marina. En la década de 1850, México ya no es la frágil nación joven de principios del siglo XIX, sino un imperio poderoso y autosuficiente con una marina capaz de desafiar a las potencias europeas. Esta dramática transformación atrae la atención del otro lado del Atlántico, en particular de Gran Bretaña, que ve el ascenso de México como una amenaza potencial a sus intereses en las Américas. El Imperio Británico, que ha tenido durante mucho tiempo su influencia en el hemisferio occidental, comienza a ver con sospecha la creciente influencia de México. México controla las rutas de navegación clave en el Golfo de México, el Caribe y el Pacífico, todas cruciales para el comercio británico. Lo que sigue es una creciente tensión que conducirá a la guerra. El Reino Unido y México. Se avecina un conflicto. A principios de la década de 1850, México está surgiendo como una formidable potencia regional, tanto económica como militarmente. La Armada Mexicana, ahora equipada con buques de guerra acorazados construidos con avanzados diseños franceses y prusianos, comienza a desafiar el dominio marítimo británico. La capacidad de México para interrumpir las rutas de navegación británicas e imponer aranceles elevados a los productos británicos que ingresan al país comienza a tensar las relaciones. Las políticas cada vez más firmes de México en el Caribe y el Golfo de México, junto con su control estratégico de ciudades portuarias vitales como Veracruz, Yucatán y Tampico, llevan a los diplomáticos británicos a exigir concesiones. Sin embargo, México se niega a permitir que las potencias extranjeras dicten sus políticas, citando su derecho a la soberanía y la autodeterminación. La causa inmediata de la guerra se produce en 1854, cuando un buque de guerra mexicano dispara contra un buque mercante británico cerca de la península de Yucatán después de una disputa comercial. Los diplomáticos británicos exigen reparaciones, pero México, confiado en su creciente poder, rechaza las demandas, argumentando que los buques británicos han violado rutinariamente las aguas territoriales mexicanas. El gobierno británico, reconociendo el poder emergente de México y temiendo su capacidad para perturbar el dominio británico en las Américas, decide que es necesaria una demostración de fuerza para reafirmar el control. Esto conduce a la declaración oficial de guerra en 1855. La entrada de Estados Unidos en el conflicto.
Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En nuestra línea de tiempo, la guerra de 1812 entre Estados Unidos y el Imperio Británico terminó en un punto muerto, pero las heridas dejadas por el incendio de Washington, D.C. y otros territorios estadounidenses persistieron. Estados Unidos, que había sufrido bajo el dominio naval británico y se sentía humillado por el incendio de su capital, albergaba animosidades persistentes hacia Gran Bretaña. Estados Unidos no había olvidado los insultos e injusticias del pasado, y la idea de una nueva potencia en ascenso en el hemisferio occidental que pudiera desafiar la hegemonía británica era atractiva para muchos. México, sabiendo que las fuerzas navales británicas eran demasiado poderosas para enfrentarlas solo, inició negociaciones secretas con Estados Unidos. El presidente Franklin Pierce, reconociendo la oportunidad de debilitar la influencia británica en las Américas de una vez por todas, acepta formar una alianza militar con México. Esto es una ruptura significativa con la realidad histórica, donde las dos naciones irían más tarde a la guerra en la Guerra México-estadounidense. En esta historia alternativa, Estados Unidos y México encuentran una causa común para resistir al imperialismo británico. Estados Unidos, todavía una potencia emergente, proporciona a México una ayuda militar crucial, que incluye más buques de guerra, artillería y tecnología militar avanzada. Los dos países acuerdan atacar a Gran Bretaña juntos, lo que garantiza que los británicos se vean obligados a luchar en una guerra en dos frentes, uno en las Américas y otro en Europa. Comienza la guerra. En 1855, las flotas británica y mexicana se enfrentan en el Caribe, lo que da inicio a la guerra. Gran Bretaña, decidida a afirmar su dominio, inicia un bloqueo masivo de los puertos mexicanos, mientras que los acorazados mexicanos comienzan a hostigar a los buques mercantes británicos a lo largo de la costa del Golfo. México lanza su primer ataque importante contra Gran Bretaña, bombardeando centros comerciales británicos en islas del Caribe, como Jamaica y Barbados. Estos ataques, aunque de alcance limitado, son altamente simbólicos. México está enviando un mensaje de que no se dejará intimidar por las potencias europeas. Los británicos responden rápidamente y envían un gran contingente de buques de guerra al Golfo de México. La Marina Real comienza a bombardear Veracruz, el puerto de mayor importancia estratégica de México. Sin embargo, las fuerzas mexicanas, fortificadas por la artillería y los buques de guerra estadounidenses, oponen una feroz resistencia. La batalla de Veracruz se convierte en un momento decisivo del conflicto, ya que los defensores mexicanos logran repeler a las fuerzas británicas, lo que supone un golpe humillante para la Marina Real. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos inicia una serie de campañas diplomáticas en Europa para ganar apoyo para la causa de México. En Francia, el presidente Napoleón III, ansioso por debilitar el poder británico en Europa, apoya abiertamente la alianza entre Estados Unidos y México. Las fuerzas estadounidenses, reforzadas con nuevos refuerzos y suministros, lanzan su propia ofensiva a lo largo de las colonias británicas en el Caribe. La guerra se intensifica y México y Estados Unidos luchan por mantener su posición, mientras Gran Bretaña enfrenta pérdidas crecientes. En América del Norte, Estados Unidos lanza una serie de incursiones terrestres exitosas en territorios controlados por los británicos, como Canadá, exigiendo reparaciones por la guerra de 1812 y presionando por un acuerdo de paz favorable. La guerra se convierte en un conflicto global. Gran Bretaña, involucrada en múltiples frentes, es incapaz de asegurar victorias decisivas contra las fuerzas combinadas de México y Estados Unidos. Mientras tanto, en tierra las fuerzas estadounidenses logran importantes avances territoriales, mientras que México sigue manteniéndose fuerte en el Golfo y el Caribe. La alianza mexicano-estadounidense comienza a mostrar su fuerza, con las fuerzas mexicanas brindando un valioso apoyo estratégico, mientras que la capacidad industrial de los Estados Unidos le permite superar a las fuerzas británicas. Los generales mexicanos, entrenados en tácticas militares europeas, realizan incursiones a lo largo de las líneas de suministro británicas, mientras que las fuerzas estadounidenses bombardean posiciones británicas en Canadá. Pero, a pesar de las crecientes pérdidas en ambos lados, Gran Bretaña se niega a rendirse.
A mediados de 1857, tanto México como Gran Bretaña se encuentran exhaustos, incapaces de obtener una ventaja decisiva. Se abren canales diplomáticos y Francia y Prusia negocian la paz, con Estados Unidos actuando como mediador. El Tratado de Madrid pone fin al conflicto y establece un equilibrio de poder en las Américas, en el que Gran Bretaña reconoce la soberanía mexicana sobre territorios clave como Yucatán y Veracruz. México y Estados Unidos también acuerdan pactos mutuos de no agresión y Gran Bretaña se ve obligada a retirarse de su postura agresiva en el hemisferio occidental. Las consecuencias y las implicaciones globales. La guerra termina en empate, pero las consecuencias resuenan en todo el mundo. México, que ha luchado junto a Estados Unidos, emerge de la guerra como una potencia respetada por derecho propio. El equilibrio de poder global cambia. Gran Bretaña, que alguna vez fue la soberana indiscutible de los mares, ahora se encuentra enfrentando desafíos tanto en Europa como en las Américas. En Estados Unidos, la victoria sobre Gran Bretaña fortalece el orgullo nacional, mientras que la alianza con México solidifica una asociación duradera. Las dos naciones que han luchado lado a lado comienzan a formar lazos económicos y militares que durarían más que la guerra misma. La animosidad histórica entre ellos, que en nuestra línea temporal condujo a la guerra entre México y Estados Unidos, nunca se materializa. En cambio, Estados Unidos y México trabajan juntos para garantizar su seguridad mutua en el hemisferio occidental. Para Gran Bretaña, la guerra señala el comienzo del declive de su dominio en las Américas. Aunque sigue siendo una potencia mundial, comienza a reevaluar su papel en el hemisferio occidental, centrando su atención en las ambiciones imperialistas en África y Asia. El legado del Imperio Mexicano. La victoria de México en esta historia alternativa es transformadora. El primer imperio mexicano sobrevive y prospera, y finalmente se establece como una potencia global en las Américas. La alianza con los Estados Unidos perdura y juntos los dos países remodelan el panorama geopolítico del siglo XIX. La fortaleza militar y económica de México sirve como modelo para otras naciones latinoamericanas, inspirando una ola de movimientos de independencia y cambiando el equilibrio de poder de la región. La influencia británica en el hemisferio occidental comienza a disminuir, mientras que México y los Estados Unidos se acercan, marcando el comienzo de una era de cooperación sin precedentes entre las dos naciones. En las décadas siguientes, México continúa modernizando su economía y su ejército, desempeñando un papel fundamental tanto en las Américas como en los asuntos mundiales. A finales del siglo XIX, México surge como una de las principales potencias industriales del mundo. Sus estrechos vínculos con los Estados Unidos, junto con su posición estratégica como puerta de entrada entre América del Norte y Sur, consolidan su importancia en el escenario mundial. Estados Unidos y México forman un bloque económico profundo, convirtiéndose en la columna vertebral de la influencia global del hemisferio occidental. La asociación también ayuda a México a evitar la inestabilidad interna que afectó a otros países latinoamericanos en nuestra línea de tiempo. Mientras tanto, la retirada de Gran Bretaña de sus intereses coloniales en las Américas desplaza su atención hacia su creciente imperio en África y Asia. Aunque sigue siendo una fuerza poderosa, el Imperio Británico se encuentra navegando en un mundo más multipolar, donde las potencias en ascenso como México y los Estados Unidos llaman la atención. A largo plazo, los acontecimientos de esta guerra alternan radicalmente el curso de la historia. El Imperio Mexicano, lejos de ser un experimento fallido, se convierte en un próspero faro del poder latinoamericano, sirviendo como modelo de unidad, fuerza militar y desarrollo económico. Las alianzas de México con las potencias europeas y los Estados Unidos le permiten mantener un delicado equilibrio de influencia, evitando los ciclos históricos de inestabilidad e intervención extranjera que asolaron al país en nuestra línea de tiempo. Esta historia alternativa, en la que el primer imperio mexicano no solo sobrevive sino que prospera, reconfigura fundamentalmente las Américas y el mundo. En lugar de un México desgarrado por conflictos internos y el expansionismo estadounidense, esta versión de México se mantiene fuerte e independiente.
y desempeña un papel clave en la configuración del panorama geopolítico moderno. La victoria compartida de Estados Unidos y México sobre Gran Bretaña ayuda a crear un futuro en el que estas dos naciones, que alguna vez fueron adversarias, ahora están unidas en su búsqueda de un continente próspero y estable. Juntos, no solo dominan las Américas, sino que también tienen influencia en la política global, marcando el comienzo de una nueva era de cooperación e influencia en el hemisferio occidental. Con esto concluye nuestra inmersión profunda en este fascinante escenario de historia alternativa. Si disfrutaste de este análisis y quieres más escenarios hipotéticos que exploren diferentes giros históricos, no olvides darle me gusta, suscribirte y dejar tus comentarios. Como siempre, gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.